buenas gamers, un ganamos gigante en los comentarios, damas y caballeros. Primero porque viene vídeo largo, de los que os encanta. Y segundo, porque se acabó el extensible. Señores, soy libre. Haré stream 1 o 2 veces por semana, una cosa así. Antes hacía pues 6 de 7 días. Hacía un ritmo más del doble o el triple de lo normal y de lo sano para un ser humano. Y bienvenidos al vídeo de los mejores equipos de During. Voy a hablar de la mayoría, del 90 y tantos %. Os adelanto que hay algún equipo nuevo con Sino, que es una especie de sobrecarga más Aggravate con Dendro, Pyro y Electro, que en su momento se intentó explicar que no está mal y que ahora con During vuelven a intentar traerlo, y la realidad es que no creo que cuaje mucho y no se juegue. Pero el 99% del resto de equipos vamos a verlos en este vídeo. Si sois main Navia, main Grizzly, main Chasca, main Varesa, main Kinich, main cualquier otra cosa, o incluso el equipo de Durincito DPS, que actualmente entra a los mejores 10 equipos del juego, teniendo a Bennett y a Mona, que son personajes que puedes conseguir en cualquier momento gratis, como Mona en los aniversarios, y a Furina, el equipo de Durincito Carry, que todos tenéis a Furina en la cuenta. Así que siéntense, tomen comida, buen asiento, buena compañía y bienvenidos a la enciclopedia de los equipos de Durincito. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, hace que crezcamos muchísimo. Gracias por el apoyo a la build de During. La build de During está por aquí, por no sé dónde, pero bueno, irá ya por 30, 40, 50 mil visitas en menos de 24 horas. Es una locura. Gracias por ello. Dejar vuestros puntitos del hype. Bienvenidos e invitados a los directos. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico, o que aproveche, o que sea lo que sea que hacéis mientras veis el vídeo, que se haga suave, y espero hacerlo más ameno y ayudaros a ser un poquito más felices. ¡Y vamos con los equipos de Durincito! Os recuerdo que uséis la web porque está siendo increíble. Ah, bueno, no sé si contaros ahora en el vídeo o contar más tarde. ¡Habéis tumbado la web! Se ha caído el servidor de la web. Habíamos calculado como lanzamiento de la web, un lanzamiento suave, unas miles de personas yendo a la web a consultar cosas. Y se ha acercado la cifra más a 6 cifras que a 5, con lo cual los servidores se han caído. Habéis tumbado los servidores de la web, que está muy bien, lo agradezco mucho. Así que bueno, ya hemos cambiado de servidores a unos más grandes que aguanten cerca del 500.000 o algo así. No sé si llegaremos a 500.000 y si tumbaréis la web antes de que salga Columbina, pero que sepáis que lo habéis vuelto a hacer. Lo habéis vuelto a hacer, señores. Habéis vuelto a liarla. Habéis tumbado mi web, pero por tráfico, porque no había suficientes servidores para poder usarla. Así que gracias. Es increíble. Primer equipo de Durincito. Tengo aquí la lista. Y los editores, un agradecimiento por los vídeos largos que hacen y porque seguramente han estado ayudando con muy buen trabajo, porque no tengo todos los personajes, con lo cual ellos han echado una mano seguramente buscando o jugando los equipos que yo no tengo. Grizzly. Vamos a empezar hablando de Grizzly, los derretidos. En el pack de Grizzly voy a incluir a Ganju, ¿ok? Los equipos de derretidos no están mal y han mejorado los derretidos de Grizzly. ¿Por qué lo añado? Os aviso también en el vídeo que los primeros equipos serán los que menos mejore During o los mejoran ciertas condiciones, y obviamente los últimos vídeos, los más cercanos al final, van a ser los equipos que más han mejorado con During. Ahora os explico por qué. Y también voy a hablar de constelaciones de During en algunas ocasiones, pero sobre todo voy a tener en cuenta la mayoría de veces a C0 y os diré, mira, pues a partir de la C1 o C2 igual mejora mucho más el equipo que llevando a Mabuika o a Xiangling o a cualquier otra cosa. Para que lo tengáis en cuenta, y a los main During, pues toda esta información os va a ayudar muchísimo. Como digo, empezamos por Grizzly. Grizzly, ¿qué ocurre con el señor Grizzly? ¿Qué ha mejorado? Ha mejorado los derretidos inversos, es decir, su equipo natural de derretidos, pero no ha mejorado el techo de Grizzly. El techo de Grizzly es con Scoffy, y Scoffy es tan importante y tan fuerte pues para Skirk, para Nubilet, para equipos de Permafrost en general, que During no ha mejorado a Grizzly en sus equipos de Permafrost. Los ha mejorado en sus equipos de derretidos, que siempre son inferiores a los Permafrost. Con lo cual Grizzly objetivamente no ha visto ninguna mejora, pero a quien le guste jugar un Grizzly derretidos pues tiene un poquito más de daño. En el equipo de Grizzly también os mencionaré cuando se juega a modo dragón negro DPS y dragón blanco soporte, aunque para muchos es obvio, pero creo que no está de más comentarlo, porque por ejemplo en algunos equipos que sorprenden bastante, como el de Mualani,
no está mal, como no baja resistencias During, en el de Mualani no está mal si pones a During no en modo aplicador, sino en modo daño, porque va a hacer más daño, porque algún hit sí lo va a vaporizar y porque la aplicación es correcta y perfecta para seguir jugando con Mualani si no lo pones en modo aplicador. Así que os haré siempre el inciso en cada uno de los equipos. Grizzly no mejora demasiado, pero mejora un poquito. Cuantos más constelaciones de este señor mejor, pero tampoco la gran cosa. Y con Ganyu más o menos igual. Ahora se va a poder jugar en vez de Ganyu, Zhongli, Mabuika, Bennett para poder derretir, pues ahora se puede jugar a During. Y a igualdad de constelaciones también os adelanto que mejora a Mabuika en todos los aspectos. C0 versus C0, porque Mabuika C0 no tiene full uptime en la elemental para aplicar, tiene solo 12 segundos, con lo cual During tiene 20, así que ya de base gana. A C1 versus C1, más de lo mismo por el tema de básicamente Mabuika gana más daño y During le da más daño al personaje en campo o a sí mismo, personaje en campo dragón blanco, sí mismo dragón negro. Y la C2 versus C2 de Mabuika, Mabuika baja la defensa un poco de los enemigos y hace más daño, y en el caso de During lo que hace a C2 es dar un 50% daño elemental con los elementos que reaccionen con Pyro y a sí mismo, al mismo Pyro. Con lo cual la C2 de During mejora la C2 de Mabuika, igualdad de condiciones. Entonces Grizzly pues no mucho y Ganyu tampoco. Siguiente personaje que digamos sí mejora, y aquí vamos a incluir un grupo de personajes. No es lo que más mejore, lo menciono aquí, pero también os adelanto que va a venir otro personaje Geo que muy posiblemente siente las bases de un equipo de Geo mucho más grande y fuerte y desplace a lo anterior. Entonces, Navia e Ito. Navia e Ito sí se ven mejorados, pero es que además quien tuviera albedo anteriormente, ahora por la consonancia de la aquelarre de During más albedo con Navia o During más albedo con Ito, hace que puedas liberar a Xilonen, que se lo voy a jugar mucha gente Xilonen en estos equipos, sobre todo con Navia, o Xilonen C2 con Navia e Ito, y ahora puedes liberar a Xilonen para otros equipos, principalmente de Arlequino, New Billet o Mabuika, que es el personaje que más se juega a Xilonen, y poder jugar la combinación de albedo During con Navia o Ito en el doble Geo de Navia de albedo Navia During Bennett, o en el equipo triple Geo de Ito de albedo During, Ito y Gorou C6. Y también en vez de During se puede jugar a Fischl, pero estamos en un vídeo de equipos de During. Y ha mejorado. La realidad es la siguiente. El equipo de Ito, sí. El equipo de Navia, depende. ¿Por qué? Porque si testeamos un Navia, Xilonen C2, Furina C2 y Bennett, el equipo de Navia tiene un techo un pelín superior aún al mismo equipo con During. Pero el poder liberar a Furina y Xilonen para otros equipos más top como los de Skirk y Mabuika respectivamente, hace mucho más consistente a Navia, con una diferencia de cerca de menos del 5%, con un equipo de Navia, albedo, During, Bennett. A Bennett no lo liberas, lo siento mucho. Y en mi opinión lo hace viable. O sea, lo hace su segundo best in slot por 5% de diferencia de daño máximo. Y lo hace viable, lo hace muy cómodo. Si hablamos ya no de C2 de Furina, sino de C0 versus C0, están igual prácticamente. Así que es muy cómodo y tienes mucho cristalizado para que Navia tenga correctamente la pasiva de las 6 balas para luego el cañonazo de la habilidad elemental. Así que primer equipo, sin contar el de Grizzly, que tiene una mejora técnica, es el de Navia. Es más una mejora a nivel versatilidad, y liberar Xilonen y Furina, en mi opinión, es worth it. Liberar un Xilonen y una Furina para un equipo. Siguiente equipo. Kimmich. Vamos a hablar de Kimmich muy temprano, diréis, Phil, pero Kimmich es fuerte, ¿no ha mejorado de hecho con During? Pues os cuento, de During hay que hablar bastante. During tiene dos variantes de equipo, que es lo primero a entender. Primera variante de equipo, lo que llamaremos el Kimmich Prime, que es el Kimmich Furina Mabuika Bennett. Aquí no está Emily, como podéis comprobar. Y no mucha gente juega este equipo, porque no mucha gente pone a Mabuika con Kimmich de soporte, y no mucha gente también toma a Furina, pudiendo ir Furina en otro equipo más fuerte. Mismo argumento de siempre con Furina, en resumen, que Furina pues está muy bien en equipos más fuertes aún. Y luego tenemos una subvariante de Kimmich que mucha gente está jugando, que es Kimmich Emily Yansan, para que active el set de pergamino, y luego el Pyro, que aquí digamos podría entrar bien Mabuika soporte o bien el mismo During. Pues esto es muy importante de separar. El equipo de Kimmich Prime te da mucho más daño por rotación. El de Furina, Mabuika, Bennett es infinitamente mejor. ¿Qué ocurre aquí?
que si hablamos del Kinich Prime con Mabuika Furina, During no mejora a Mabuika por dos motivos muy importantes. Motivo número 1, Mabuika activa aquí el set de pergamino porque Furina lleva compañía dorada y Bennett lleva nobleza. Entonces During no puede activar el set de pergamino en vez de Mabuika. Y 2, Mabuika vaporiza la ulti de su ulti sobre la elemental y aplicación hidro de Furina con los buffos de daño infligido de la ulti de Furina y el bufo de ataque de Bennett. Con lo cual, Mabuika también, antes de que entre Kinich, ya se suelta en área en una sala más de 500.000 si está bien construida. Con lo cual, en el equipo de Kinich Prime, lo siento mucho, pero During no mejora a Mabuika y es el primer equipo donde no lo mejora. Sin embargo, si hablamos del otro equipo donde no hay, digamos, crepitar, vaporizados inversos y toda la cuestión que es el de Kinich, Emily, Mabuika / During y Yansan. Aquí no tenemos, pues eso, ni vaporizados inversos, no hay un hidro para hacer crepitar y solo es quemadura, un largo, etcétera. Aquí Yansan puede llevar el set de pergamino, con lo cual Mabuika ya puede cambiarse por During perfectamente. Y además aquí Mabuika no hace un vaporizado sobre la aplicación de hidro de Furina con la ulti, con lo cual tampoco perdemos ese gran daño de la ulti de Mabuika. Entonces, en el equipo Prime de Kinich sigue siendo mejor Mabuika, para quien le guste Mabuika soporte o lo que sea, pero en el equipo secundario de Kinich que se suele jugar, During es mejor que Mabuika. Por último, muchos me dirán, Phil, ¿y yo que juego Kinich, Emily, Mabuika y Bennett en vez de Yansan, qué? Pues hombre, como no hay vaporizado de Mabuika, igual no está mal, pero claro, si juegas Emily Bennett y quitas a Mabuika, ¿quién lleva el set de pergamino? Porque During no llevaría set de pergamino, ¿no? Entonces, si juegas a Bennett en vez de Yansan, igual no llevas el set de pergamino en ese equipo e igual pierde un poco. Es decir, Mabuika pergamino sería mejor, pero si quieres poner a During, igual es mejor llevar a Yansan pergamino que Bennett y liberas un Bennett. Entonces, aquí viene uno de los complejos, de los que más se ha complicado sacar exacto los datos con During para saber si lo mejora o no. Y ahora por último decís, bueno Phil, pero yo es que Mabuika la juego de DPS por un equipo increíblemente poderoso. Pues entonces juégate a During con Kinich y tienes un muy buen personaje que es mejor que cualquier otro piro que vaya con Kinich, como Xiangling o el viajero piro. Siguiente equipo. Y a recordar que vamos de menos a más, de los que menos mejoran a los que más mejoran. Flins. Diréis, ¿cómo que Flins? ¿Qué, señor de la pantalla? ¿Qué dice usted que Flins ni que Flins? Pues sí, señores, Flins tiene una variante muy poderosa con During y me acabo de sorprender muchísimo, de hecho. Flins tiene su equipo core anterior con Flins, Inefa, Aino, Sakarosa. Después de Yahoda C6, que todos pensábamos que igual de una u otra forma mejoraría Sakarosa, no mejora Sakarosa. No entra Yahoda C6 en el best in slot de Flins, lo siento mucho, es extremadamente mala, perdón, pero es muy mala Yahoda. Y Flins tiene una nueva variante donde sobre el electrocargado, During puede hacer un super vaporizado y darle estos stacks de daño a Flins que dentro de lo que cabe parece que sí funcionan. Corregirme si me equivoco porque igual me he confundido, pero parece que sí funcionan los stacks de daño para Flins, para el multiplicador del golpe que vas a hacer, que luego resulta que es electrocargado lunar. Y aparte los super vaporizados del During modo dragón negro. He hecho pruebas y varios de los gameplays tendréis por un lado al During dragón blanco que baja resistencias para que al bajar resistencias haga más daño el electrocargado lunar, y el During dragón negro que lo que hace es vaporizar sobre el electrocargado lunar que tiene un enemigo. En ambos casos he tenido resultados muy parecidos. En el caso de During dragón negro vaporizando un hit sí, un hit no, he visto mejores resultados mínimos y creo que con la bajada de resistencias obviamente no compensa a Sakarosa con el bufo de maestría y el cazador de dragones y todo lo demás, aunque During con su arma también bufa el ataque del equipo de Inefa y de Nubilet. Pero el AC2 que da bono daño elemental, recordar que el bono daño elemental no afecta a las reacciones lunares, con lo cual si During C2 diese algún tipo de bono que sí afectase a las reacciones lunares, During C2 sería el nuevo best in slot de Flins, pero como no lo hace, During se queda a las puertas de mejorar el equipo de Flins frente a Sakarosa, pero nos entrega un segundo best in slot sustituyendo a Sakarosa por si vas a jugar a Sakarosa en otro equipo o no tienes a Sakarosa. Spoiler, en este evento nos han dejado elegir gratis un personaje de la aquelarre entre Sakarosa, Razor y Fischl, así que haber elegido a Sakarosa. Pero During
aporta el equipo de Flints, más no mejora el equipo Flints Core que tenemos actualmente de Sakarosa, Aino, Inefa, Flints y en el futuro Columbina en vez de Aino. Pero está ahí y tiene una segunda variante muy interesante. Ese es el resultado y la conclusión. Siguiente. Vamos con otro equipo que no mejora, pero que es muy fuerte. El de Neuvillette. Y digo que no mejora porque el Neuvillette Permafrost con Scoffy sigue siendo mejor. De hecho, el Intergaláctico con Skirk Nuker sigue siendo mejor. Pero nos ha traído otra vez During un segundo Best in Slot de los equipos de Neuvillette. Un segundo Best in Slot significa que si no tienes a Scoffy o quieres jugar aparte un equipo de Skirk Scoffy, pero tienes un Neuvillette libre, puedes jugar un equipo de Neuvillette con esto y vas a destruir todo el abismo. Es mejor que el famoso monohidro, por cierto. Es la mejor variante de crepitar del juego. Y sería Neuvillette, Furina, During y Lauma. Hay variantes con Xilonen también para hacer un vaporizados puros, pero con Lauma es ligeramente mejor. Ligeramente. Si Xilonen es C2 y le mete 45% de vida a Furina y a Neuvillette, igual están las cosas ahí. Pero lo bueno de el señor During es que si comparamos también la C2 versus C2, During mete 50% de daño elemental a sí mismo y a Neuvillette y a Furina. O sea que igual se compensa. Segundo destino slot de Neuvillette. Neuvillette, Furina, During y Lauma, un nuevo equipo de crepitar muy poderoso, donde Neuvillette vaporiza algunos pocos de los golpes, During en modo dragón negro vaporiza todos los golpes y creo que en el gameplay se ven bastantes golpes de más de 100.000. Tenemos también una línea de medir muy interesante que es la de Xiangling. Creo que todos habéis jugado con Xiangling y la línea de medir de Xiangling es, pues la Xiangling promedio pegan 40k por pironado vaporizado, las más fuertes pegan 60k por pironado vaporizado y During está vaporizando un hit sí un hit no, pero el que sí mete más de 100k. Con lo cual supera el daño de Xiangling de forma base. Y luego los crepitar que saltan, que son más daño que se suma, aunque During no lleva demasiada maestría o ni siquiera lleva maestría normalmente. Y el daño de Bruto, Hidro, de Furina más Neuvillette, más los propios Furina y Neuvillette vaporizan algún golpe sobre el piro de vez en cuando o alguna quemadura que salta. Con lo cual, muchos lo habéis visto seguramente y ya os confirmo, señores, que es un muy buen equipo. Segundo best in slot de Neuvillette, debajo de Neuvillette Permafrost. Tenemos un carry que a día de hoy Neuvillette es como Xiangling y Raiden con las lanzas. ¿Le sirve a Xiangling? ¿Le sirve a Hu Tao? Pues los personajes nuevos son todos. ¿Le sirve a Neuvillette? ¿Este soporte le sirve a Neuvillette? Sí, le sirve. Ya no molestes. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Ahora vamos a entrar con los equipos que mejora During, los que ha venido a mejorar mucho más de lo que ya teníamos y los que de hecho algunos sorprendentemente van a escalar bastante en la tabla de mejores equipos del juego. Personaje número 1, que no entra a la tabla de mejores equipos del juego. Chasca. Chasca sí tiene un nuevo best in slot con During. Chasca viene de jugarse en dos principales variantes con Pyro por Mabuika y por Natlan, que son los derretidos puros y los super vaporizados. Super vaporizados significa que a Chasca le pones con Furina y un Electro para que haga electrocargado y luego pones un Pyro como Mabuika o algo así para que Chasca absorba ese Pyro, que sabéis que pega un hit de cada uno de los elementos que tienen en el equipo repartidos aleatoriamente entre 6 balas que lleva Chasca. Y pues los hits Pyro que suelta hacen super vaporizado, que es un vaporizado más una sobrecarga sobre el electrocargado, que es hidro y electro, que mantiene ambos elementos en el enemigo. Siempre lo explico y siempre hay alguien que pregunta ¿qué es un super vaporizado? Pues lo explico otra vez.
Chaska tiene un nuevo best in slot con During. Cualquier combinación de derretidos o super vaporizados de lo que os acabo de explicar, si ponemos a During es bastante mejor. Pero bastante. Porque el hecho de que During vaporice un hit sí, un hit no, hace que no se robe la reacción que fuera a hacer Chaska de derretido vaporizado y Chaska sigue haciendo el mismo daño, bastante alto de hecho, que ya tenía de base. Entonces, un Bennett Chaska Citlali During es muy fuerte. Un Chaska During Furina y algún healer electro por ahí para que está muy fuerte. Un lo que sea, Sijuan, he visto a mucha gente jugar con Ororon y con During, está muy fuerte. Así que During nos da un nuevo techo de Chaska y a igualdad de constelaciones con Mavuika, a igualdad de condiciones literalmente, During mejora los equipos de Chaska en cualquier combinación de Chaska con Pyro que puedas imaginarte. Siguiente. Aquí voy a hablar de no solo un carry que ha mejorado muchísimo, que es Varesa, sino que voy a hablar de las sobrecargas. Voy a hablar solo de Varesa. Varesa tiene a Mavuika como soporte en su best in slot, pero es que además Varesa tiene una rotación muy curiosa que es básicamente aprovechar una especie de bug que hay en el cargado de Mavuika, que de hecho es algo relativamente nuevo, se descubrió hace unos meses, y que es meter como 3 o 4 cargados en 1,5 segundos con Mavuika, y eso aumenta mucho el DPS del equipo. Es como utilizar a Mavuika de segundo DPS. Aquí hay 2 puntualidades. Puntualidad número 1. Aquí en el equipo donde Mavuika hace esta rotación, Chebrus lleva nobleza, Mavuika lleva set de obsidiana directamente como carry y Yansan llevaría pergamino. La realidad es que el DPS más alto de Varesa, que no Mavuika, sería llevar a Yansan con nobleza, a Mavuika con pergamino y a Chebrus con son de antaño. Curiosamente, nadie juega Chebrus son de antaño. Pero claro, en esta combinación, que sería la correcta, pierdes mucho daño de la rotación en Mavuika. ¿Por qué explico todo esto de los cargados y no sé qué? Porque During, para la gente que no hacía esta excepción, y yo no la hacía personalmente, aunque como creador igual debería masterizar esta mecánica y enseñárosla también, porque mucha gente me ha preguntado por ella, todavía no la he dominado porque no me he puesto a practicarla. La realidad es que si hablamos del equipo que debería funcionar correctamente, no estaría nada mal y se podría jugar perfectamente During con nobleza, Yansan con pergamino y Chebrus con son de antaño, y sí, tendríamos un nuevo best in slot. Para la gente que jugase el equipo este de doble DPS con Mavuika haciendo el cancel de los cargados técnicamente muy bien ejecutado, no ha mejorado tanto, pero ha mejorado. Sobre todo para la gente que tuviera constelaciones o arma en Varesa, porque al jugar During ahora se centra mucho más el daño en Varesa sin hacer esta pequeña variante derivada con un DPS de Mavuika muy exageradamente alto, y hace que el DPS real vuelva a ser Varesa, con lo cual ¿mejora el equipo o no mejora el equipo? Para el 80 y tantos % de jugadores que no hacían el combo perfectísimo de Mavuika haciendo estos cancels de cargados, mejora el equipo y nos permite de hecho estar un poco más cómodos y terminar jugando en algún momento, digamos, el Chebrus son de antaño, During nobleza, pergamino en Yansan, pero disclaimer, During tiene su set futuro filtrado ya en la 6.3 que le va a dar como 43% de ataque a sí mismo y 20% de probabilidad. Con lo cual no hagáis un cambio en la build, no vayáis Chebrus son de antaño y seguramente el best in slot de la sobrecarga futura sea Chebrus nobleza, Yansan pergamino, During con su set, que no sé cómo se llama, pero el set de During de la Aquelarre, y Varesa con obsidiana. Por último, con el tema de Varesa, alguno me dirá, Phil, pero por la nueva consonancia de la Aquelarre, que During haga más y tal, si no tengo a Yansan, ¿puedo jugar Fischl C6? Y la realidad es que sí, pero que por los cálculos actuales, Yansan, sin activar la consonancia de la Aquelarre, lo que During en vez de bajar un 20% de resistencias, bajaría un 35%, Yansan sigue siendo ligeramente mejor. Pero quien no tenga Yansan C6, que le mete 30% de daño infligido a Varesa, quien no tenga Yansan C6, entonces Fischl C6 con During puede superar un poquito si tu Yansan no es C6, que es una curiosidad muy buena, activando el Aquelarre, activando mucho más daño de Fischl fuera del campo y activando que Fischl gane 45% de ataque y le dé 45% de ataque a Varesa, más que During ahora bajaría, en vez de un 20% de resistencias, bajaría un 35%, porque se activa
activó la consonancia de 2 personajes mágicos de los nuevos bufados de Mondstadt. Entonces, es mucho texto, pero es interesante saberlo. Pero sí, de forma absoluta, el nuevo sobrecarga de Varesa con During es mejor. Y ahora, inciso, antes de ir con más equipos de los que más han mejorado con During. Todos los sobrecarga de During y Chevreuse han mejorado no sabéis cuánto. O sea, los nuevos sobrecarga de During Chevreuse son una tremenda salvajada. Estoy hablando, obviamente, de cualquier carry, piro y electro que os podéis imaginar y que os guste. Una Clorinde, un Linnea, lo que os dé la gana. Pero sobre todo, los equipos que más han mejorado y que de hecho sorprenden, porque ahora Razor es mejor que Raiden y Klee es mejor que Arlequino, son los equipos de Razor y de Klee. Los equipos de Razor con During Chevreuse, y como ya tienes 2 personajes de la Aquelarre, de último puedes jugar lo que te santamente apetezca, que podría ser, que debe ser Bennett de hecho, porque he dicho, el tema de la variación viene a raíz de que hay gente que en vez de recomendar a During con Razor está hablando de Fischl, Razor, Bennett, Chevreuse. During es mejor porque va reaplicando piro, cosa que Bennett y Chevreuse no tienen fuentes externas de piro fuera del campo mientras golpeas con Razor, aparte del Razor imbuido con la C6 de Bennett. Pero el Razor, During, Bennett C6, Chevreuse, siendo uno de los equipos que en la 1.0 muchos jugábamos a Razor, se acaba de convertir en uno de los mejores equipos de 4 estrellas si hablamos de jugar Fischl en vez de During, y uno de los mejores sobrecarga después de los de Varesa del juego. Y con Klee, más de lo mismo. Klee, During, Chevreuse y Fischl, en este caso porque son 3 piros y tienes que llevar sí o sí un electro, que debería ser Fischl, es otra salvajada de equipo el de Klee. Pero no os imagináis la salvajada. Es más, si quitamos a Chevreuse y jugamos los antiguos Klee monopiro o Klee vaporizados inversos, que son Bennett, During, Klee, y si es un monopiro, pues puedes jugar aquí un Kazuha o algo así, o incluso Sakarosa para el Sombra Verde y los bufos de la Aquelarre y tal. O una Furina y juegas Klee, Furina, During y Bennett y hay vaporizados inversos de Furina sobre el piro. Es una salvajada de daño. Pero una salvajada, sobre todo si tienes Klee C2, que elimina un 30% de las defensas de los enemigos, y eso es un sinsentido. Es de los mejores bufos del juego. Es una locura. Entonces quería hacer mención especial a During en sobrecarga con Chevreuse, porque Klee sobrecarga, Razor sobrecarga, Varesa sobrecarga y cualquier cosa con During Chevreuse que os guste, Joymilla Unitarget, Clorinde, lo que sea, Seto sobrecarga. Se acaba de volver una barbaridad de daño, pero absurdo. Los sobrecargas están más fuertes que nunca y Varesa ha mejorado. Siguiente, Mualani. ¿Por qué está aquí? Porque Mualani no solo tiene un nuevo techo, sino que Mualani literalmente está haciendo cálculos todavía para que quede bien organizado, porque sabéis que mucha gente calcula todo sobre C0, variantes, por ejemplo, de Sakarosa versus Xilonen o Sakarosa versus Xilonen C2, aunque Sakarosa es 4 estrellas, entonces no puede tener el poder de un C2 5 estrellas, pero se van haciendo todo lo que se puede para comparar. Luego, Mona con constelaciones, porque ahora Mona es Bestin es Lotte Mualani y se juega Mualani más During para activar la consonancia de la Aquelarre con Mualani. Mucho texto. Pero Mualani puede perfectamente ahora entrar al top 6, 5 de mejores equipos del juego. Y ya era buena, pero incómodo su equipo. Y ahora ha mejorado muchísimo más. El nuevo Mualani During Mona Sakarosa o Mualani During Mona Xilonen C2, si la tienes, si es C0 Xilonen, Sakarosa es mejor. Si Xilonen es C2, digamos que complica un poco la rotación por la forma de aplicación del elemento y muchas cuestiones, pero Xilonen C2 podría superar a Sakarosa en el equipo de Mualani. Es una locura. Es una locura. O sea, During, Mona, Sakarosa, Mualani es un equipo que acaba de mejorar no sabéis cuánto. La rotación es la siguiente, y aquí os digo a todos los que estáis viendo el vídeo, los que habéis llegado cerca del final, que me dejéis en los comentarios cuál es el equipo que queréis que haga un vídeo individual de ese equipo, solo hablando de la rotación, de la construcción, de qué cosas mejoran y por qué. Pero básicamente, During C0 versus Mabuiga C0 mejora el tema del uptime fuera del campo. Mabuiga solo aplica 12 segundos y este señor aplica 20 segundos. Y luego con constelaciones, Mualani es el personaje que más se beneficia de las constelaciones de During. Los bonos de los stacks de daño infligido a la C1 potencian no sabéis cuánto a Mualani, y el 50% de buen daño elemental a sí mismo, pero sobre todo al hidro que puede dar este señor, no sabéis lo que mejora a Mualani. La Mualani C0 metiendo 1 millón por mordisco es real ahora mismo. ¿Y qué mejora?
Básicamente During se puede poner en modo dragón negro y vaporizar, aunque no vaporiza, pero algún hit por ahí salvaje vaporiza, porque hay al principio de la rotación una parte donde tú aplicas hidro con Mona, y además Sakarosa viene muy bien porque al tirar su torbellino quita la aplicación hidro de Mona para que se quede limpio el piro, cosa que si vas con Shironen igual no funciona exactamente igual que con Sakarosa y hay que hacer cosas más raras. Y también he estado haciendo muchas pruebas en este equipo para encontrar la forma en la que Mona pudiera dar algunos ataques normales para poder extender la duración del Omen y que su bufo dure al menos 10 segundos para que luego entre Mualani y se beneficie del bufo de Mona el máximo tiempo posible. Y si no tiras la elemental y haces un básico ulti, un básico que con la C2 salta cargado y otro básico más, son 3 básicos, por 2 segundos 6, más 5 segundos base son 11 segundos de Omen de Mona. Y aquí entras con Sakarosa, metes la elemental y si todavía queda hidro, metes un ataque normal para quitar ese hidro con un torbellino, se pone de espiro el enemigo y Mualani puede hacer la rotación completa, limpia, vaporizando todo y metiendo el golpe fuerte con la ulti. Es una salvajada. Es una combinación espectacular. Es uno de los mejores actualmente equipos del juego y Mualani vuelve a estar muy fuerte, a pesar de que existe Nubilet y en el futuro habrá más carries hidro. Pero Mualani es uno de los personajes que más ha mejorado con During. Y por último tenemos el equipo de During DPS. Hoyoverse lo ha hecho muy bien porque sabe que todos quieren jugar con su mona china de DPS y siempre han intentado de que de una u otra forma cada soporte bueno que sale pueda ser DPS en campo de alguna forma. ¡Spoiler! Columbina va a poder estar en campo. No es exactamente como se decía, que igual podía ser un muy buen DPS o tener un equipo de DPS Columbina. Es más una especie de personaje que puede estar en campo como Najida, pero no es el DPS principal. Pero During, de nuevo, Hoyoverse lo ha vuelto a hacer, tiene su equipo de DPS en campo. Este equipo es uno de los más jugados y que más veréis en todo internet, literalmente, que es During, Furina, Mona y Bennett. Todos tenéis estos personajes en vuestra cuenta porque Bennett y Mona existen desde la 1.0, Mona se puede reclamar gratis en los aniversarios y Furina es uno de los personajes más populares de Genshin Impact. Es uno de los personajes que más tiene la gente en sus cuentas. Y es un equipo de vaporizados inversos, aunque al final vaporiza prácticamente todo el mundo por la gran aplicación de elementos generalmente que hay. Donde aprovechas la consonancia de la Aquelarre, de Mona y During, donde Mona a partir de C4 da 15 de probabilidad y 15 de daño crítico a During y 15 de probabilidad a todo el equipo. El daño crítico solo es a During. El tremendísimo bufo que tiene Furina, que se puede complementar con Mona, porque si la construyes a daño, igual en este equipo suelto un golpe por ahí de 200.000, pero igual 200.000 a día de hoy con los daños tan absurdos que hay en general no es tanto, con lo cual se puede complementar el healing de Furina para hacer más daño infligido con la mágica Mona Ámbar, que cura el equipo para que Furina gane más stacks si no es C2. Si es C2 sabéis que gana todos los stacks prácticamente en 5 segundos, una cosa así como máximo. Y es un equipo donde During con cargados puede vaporiza gran parte de sus cargados y la rotación de hecho es muy frenética porque aquí todo el mundo menos el propio During tiene cooldown de 18 segundos, pero During, como su ultimate aplica durante 20 y su elemental tiene un cooldown mucho menor, puedes reactivar la mayoría de buffos y demás menos la ulti de During todo el rato y puedes jugar prácticamente a quickswap entre Mona y During para reaplicar correctamente ambos elementos para que se mantenga la cadena de máximos vaporizados de la rotación. Es una locura este equipo, probarlo, igual mucha gente se vuelve bastante adicta a este equipo. Y os adelanto la última perla sobre este equipo, que es mejor que cualquier equipo de Arlequino. A igualdad de constelaciones, es mejor que cualquier equipo de Arlequino que os lleguéis a imaginar. Por eso este equipo acaba de entrar directamente con During DPS al top de mejores equipos del juego, junto con Mualani, que ha mejorado mucho con During, junto con Varesa. Ahora mismo During tiene 4 de los 10 mejores equipos de todo Genshin Impact, así que sí, definitivamente es must pull, es una locura de personaje, es increíble, tiene muy buenas constelaciones y no como las de la UMA. Y señores, os vais a arrepentir de skipear a During. Dejadme en los comentarios, como dije antes, ¿qué equipo queréis que sea el equipo que os empiece a traer vídeos individuales para explicaros concretamente ese equipo o ese personaje? Dejadme en los comentarios qué equipo es el que más jugáis de During y poquito más, señores. Se acabó la pedazo de Biblia y de enciclopedia. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Recordar pasar por la web y dejar un saludito por ahí. Tenemos un montón de contenido y un montón de información en esa web que cada día se actualiza, sobre todo bases de datos de personajes, tier list y noticias y todos los leaks que hay de Genshin Impact actualizados al día. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. ¡Noche y miñimiñis!
y chaito, señores.